Listo, como siempre, iniciaremos con la asistencia. Ya Max Aguirre justo se está uniendo. Estamos 28. Max Aguirre, Benítez García, Vargas, Luis Morales y Wilmer. Morales, por acá estás. Listo, miren. El lunes les había comentado que la sesión número 7, que va a ser dictada el día 2. Claro, el día 2 es la sesión del módulo 7, la penúltima sesión. Vamos a ver la parte de InfraWorks, ¿ya? Les voy a compartir un enlace al grupo de WhatsApp, que es el enlace de todos los productos de Civil, perdón, de Autodesk. Ya, ustedes entran ahí con su cuenta estudiantil, entiendo que la tienen, y nada más buscan acá en productos, ponen InfraWorks, por ejemplo, InfraWorks, y acá sale para instalar las versiones. Ya, les recomiendo instalar una versión no tan actualizada, porque uno que puede tener bugs y también los modelos de las versiones actuales no pueden llevarse hacia atrás. Ya así que tengan cuidado. Les recomiendo una versión 2024 o 2025 ya si gustan. 23 tampoco, es algo antigua, ya, pero acá lo pueden instalar nada más. En la versión de los bits es 64, eh, y el idioma, a ver, el idioma, si mal no recuerdo, deben ponerla en español, ¿ya? En español lo ponen. Y lo instalan nada más y ya. O descargan el instalador y lo instalan ustedes o ponen instalar nada más de forma automática. Y con eso ya estarían para trabajar el día lunes, ¿ya? Como requisito, repito, para el módulo del día lunes próximo es instalar InfraWorks. Tenerlo instalado o bien cuando suban su avance, bueno, de esto no van a subir avance, la verdad, ya porque subir avance implicaría subir la base de datos. Así, pero para su trabajo final sí van a necesitar mandar evidencia de su trabajo con InfraWorks. Así que eso también me hace saber a mí que ustedes han instalado y han usado el software. Ya les pasé el enlace. Entonces, a ver, tomé la lista. El día de hoy vamos a tocar un tema importante para liderar equipos de modeladores. Ya, especialmente cuando tenemos rol de coordinador, es bien importante la gestión de documentos, la gestión de contenedores de información, bueno, conocidos como modelos, ya los archivos DWG que tienen modelos. Es bien importante saber distribuir los frentes de trabajo. Cuando trabajamos dentro de un curso, por ejemplo, ya, bueno, modelamos una carretera nada más, o una vía, o un corredor en general. Pero si vamos a un proyecto más grande, podemos tener a nuestro cargo una red entera, una red vial entera, o un conjunto de diques, o varios paquetes de diques, muchos sectores, y varios tipos de obra también, no solamente quizá diques o carreteras, sino también, bueno, autopistas, sino también colectoras. También podemos modelar pasos a desnivel, no sé, se me ocurre rampas, accesos a corona, y así algunas obras que pues requieren de mayor capacidad humana para trabajarlos, ¿ya? Y saber gestionar los modelos, que no se pierda la información, que no se borre, es importante. Ya de eso se trata el módulo 6. Vamos a ver la administración de datos de un proyecto, organización de datos, relaciones de dibujos y objetos, uso compartido de datos y el acceso directo a datos o data shortcuts. Dentro de este capítulo vamos a ver un ejemplo y les voy a compartir dos plantillas de proyectos, ¿ya? Una que, bueno, yo elaboré para un servicio que hicimos, y otra que te viene por defecto en Civil 3D, pero que también es bien útil para servir como guía y hacer nuestra propia plantilla. ¿Ya? Entonces, voy a compartirles, por cierto, los archivos. A ver.
Ya, en ese comprimido van a encontrar todo lo necesario para el desarrollo de la clase de hoy. Bueno, este modelo es un poco teórico. Si no nos alcanza el tiempo hoy día, pues tenemos aún 6 horas 6 horas más para desarrollar los temas que nos quedan, Infraworks, que también es un tema corto, y el tema del laminado, ¿ya? Junto con algunas consultas que si ustedes tienen, también les recomiendo ir avanzando con su proyecto final, o al menos así, o planificando qué van a hacer, de tal forma que lleguen con consultas a la clase final, ¿ya? Es bien importante para su avance. Civil 3D ofrece una amplia gama de opciones para la administración de proyectos de ingeniería. Tenemos que entender esas opciones para determinar una estructura de datos que mejor se ajuste al proyecto. Ya depende del proyecto. A veces trabajamos con acceso directo a datos y a veces no es necesario porque el proyecto no es tan grande. Como dice acá, dependiendo de la complejidad del proyecto, el sistema de administración de proyectos puede comprender desde pocos dibujos en una carpeta a una gran base de datos como objetos compartidos y controles de seguridad. Ya esto depende de factores como número de dibujos, complejidad, tamaño del equipo del proyecto, cuántas personas van a tener a su cargo o cuántas personas en general van a estar dentro del equipo de modeladores, ¿ya? Vamos a describir cómo se organizan los dibujos de tal forma que su actualización sea óptima. Ya vamos a conocer las decisiones de planificación necesarias y la información que se requiere para tomar dichas decisiones. ¿Cómo se mantiene la flexibilidad y el rendimiento del sistema sin renunciar a proteger los datos? Ya, con esto, ¿cómo manejamos la información con un equipo grande sin el riesgo de que pues, la información se dañe o por algún error de alguien, un error humano que siempre ocurre, no sé, se cambia algún alineamiento, algún perfil y sin darnos cuenta, pues tengamos un mal diseño? Ya. Una estrategia, por ejemplo, que funciona bien con un proyecto de un mes en el que se manejan 20 dibujos nada más, no podría funcionar con un proyecto a largo plazo con 400 archivos, por ejemplo. Pero Civil 3D tiene un sistema sencillo y funcional para cada proyecto que nosotros tengamos dentro de la herramienta también. Ya. Consejos para el almacenamiento de datos. Ya se nos dice, cree una estructura de carpetas y archivos de proyecto para que cada miembro del equipo pueda encontrar inmediatamente los archivos de datos que necesite y guardar todos los dibujos en el lugar correcto. Ya, por ejemplo, yo creé mi carpeta. Esta es mi carpeta. Ya dentro de esta carpeta tenemos lo siguiente, miren. Tenemos carpeta de proyectos. Ya, el acceso directo a datos necesita de una carpeta en donde tengamos todos los proyectos que queramos. Esta carpeta nos va a servir como almacén de cada proyecto. Por ejemplo, yo qué sé, carretera Trujillo Tumbes o defensas ribereñas del río Moche, defensas ribereñas del río Olmos, o no sé, muro de contención, no sé, sector uno asentamiento humano tal, no sé. Cada nombre del proyecto va aquí en una carpeta que se va a crear de forma automática. Acá no hay nada ahorita mismo, pero vamos a ver que en el ejemplo que haremos hoy día se van a crear de forma automática y dentro de cada proyecto se va a estructurar una diversidad de carpetas en base a una plantilla. Estas dos plantillas también la tienen ustedes. Ya la plantilla genérica de Civil 3D maneja cosas como documentos, referencias externas o XREF, eh, dibujos de producción, que son modelos, reportes y dibujos recurso, ¿ya? En Production Drawings tenemos, bueno, parece que nada, a ver, ¿dónde más? Mira, ajá, como ven, es una estructura simple, ¿ya? Eso, de hecho, allá, Source Drawings, ¿ya? Aquí están alineamientos, las redes de tuberías, redes de presión, superficies y los grupos de los Viewframe Groups, que lo vamos a ver en la sección 8 justamente estoy acá, ¿ya? Entonces, en la plantilla, por ejemplo, que yo trabajé en la clase del día de hoy, tenemos información recibida, modelos de Civil 3D, modelos CAD o referencias CAD,
tenemos reportes, informes, plantillas. Esto lo estructuré para un flujo que servía para dentro del proyecto que yo estaba elaborando. Ya en el proyecto que yo estaba elaborando teníamos información que nos llegaba mediante correo, mediante comunicación oficial, que contenía diseños, contenía comunicados, contenía observaciones y demás. Entonces yo quería que esto de acá se organice por fecha, ¿no? O sea, organizarlo yo por fecha, de tal forma que no se pierda la información. Dentro de Civil 3D, ustedes van a encontrar subcarpetas de superficies, donde almacenaba yo los subensamblajes, alineamientos y perfiles, los corredores y finalmente los planos. ¿Ya? Va por orden de jerarquía, ¿no? Con la superficie y el PKT y el alineamiento podemos hacer corredores. Y con los corredores podemos hacer planos. Así lo estructuré yo. En referencias CAD y XREF está aquí sin subcarpetas porque simplemente acá tenemos todo, no sé, un plano general o referencias de predios, de faja marginal o cualquier otro elemento CAD que nos sirva solamente como referencia, ¿ya? Para saber en dónde están interferencias, en dónde hay canales, no sé, carreteras existentes, accesos, bastantes referencias que podían almacenarse acá. Y dentro de reportes e informes, porque dentro del proyecto que yo trabajaba, eh, me solicitaban mandar reportes, evidencia de trabajo, mandar Excels con los niveles o las diferencias de niveles entre rasante y diseño, perdón, entre terreno natural y diseño, y así, varias cosas que me pedían. Y en plantillas tenía, pues, bueno, acá se ha ido con la plantilla métrica, miren, ahí para que la usen ustedes. Esto también me parece que los compartí en la primera sesión. Ya dentro de plantillas ponía, por ejemplo, yo qué sé, plumillas para impresión, plantilla para planos de planta y perfil, plantilla para planos de secciones, eh, plantilla de dibujo general, no sé, una plantilla de modelamiento, otra plantilla de planos, o ejemplos que me mandaban, por ejemplo, en su momento el cliente y demás. Entonces, esta fue la estructura que yo creé. Seguramente falta complementar por acá o disgregar más, no sé. Pero así funciona esta plantilla. Ya la pueden usar si gustan para sus propios proyectos e ir mejorando, que esa siempre es la idea. Entonces, esta plantilla, ya, digamos que cada proyecto que vamos a crear nosotros dentro del ejemplo del día de hoy, se va a crear en base a esta plantilla. Ya, por ejemplo, proyecto uno carretera, no sé, carretera 5 y nos sale acá. Dentro de las subcarpetas esto de aquí, ¿ya? Y aquí vamos a poder guardar toda la información y se va a crear adicionalmente una carpeta de shortcuts o acceso directo a datos, que ya vamos a ver cómo funciona. Eso les he compartido, ¿ya? Entonces dice, otro, debemos seguir, aquí es bien importante, para el trabajo en equipo, ya cuando tenemos mayor cantidad de gente, es bien importante tener una nomenclatura, ya una nomenclatura que ya sea que siga un plan de ejecución BIM o una nomenclatura interna, si es que no hay un plan de ejecución BIM, como no sé, eje uno eje 2. Nosotros no podemos nombrarlo un alineamiento como nosotros queramos, ¿no? No sé, alineamiento prueba, alineamiento final de finales, no sé, eso no se puede. Ya eso no funciona en un proyecto grande, ya al final la información se termina perdiendo y se confunden. Dice, allá, otra cosa, establecer por escrito los procedimientos para los miembros del equipo que accederán habitualmente a los archivos del proyecto. Ya, así como yo les acabo de dar una inducción de cómo funciona mi carpeta de archivos, al igual, se fomenta siempre la comunicación entre los miembros del equipo en cualquier aspecto que pueda afectar el trabajo de los demás. Por ejemplo, dentro de mi plantilla de proyectos, puedo designar a algunas personas para que se encarguen de programar los subensamblajes, ya un equipo de programadores. Otro equipo se encarga de los ejes, ¿ya? Que pueden haber alineamientos de 6 kilómetros, 8 kilómetros o de 15 kilómetros, ya exagerando. Y perfiles también con muchos puntos. Entonces se necesita una persona que esté atenta de todas las actualizaciones
para cambiarlos. Y esta persona va a actualizar su información y le avisa a los modeladores. ¿Sabes qué? Ha cambiado el eje tal, ha cambiado el perfil tal. Reconstruye el modelo y verifica si cambia. Y el modelador, si luego de actualizar el corredor, quizá no funciona con un terreno, no funciona una sección, le avisa de nuevo al que programa, por ejemplo, los PKTs y le dice, ¿sabes qué? Acá corrige, no está interactuando bien con el terreno, algo debe de estar mal seguro en el PKT. Y así, una comunicación siempre dinámica, ya para que todo el equipo funcione. Ahí acá está también, por ejemplo, para objetos básicos de diseño como superficies, alineaciones, considere guardar un objeto de dibujo para mayor flexibilidad. O sea, agrupar quizá un eje de carretera por cada dibujo o un terreno por cada dibujo y demás. Esta estructura de dibujo permite a un miembro del equipo abrir un dibujo para su edición, mientras que otros miembros pueden operar con copias de solo lectura. Ya, eso lo podemos manipular también. Al final, estas son solo recomendaciones. Ya, bueno, hay algunas formas de trabajar con referencias o con otra información o con información externa que puede ser actualizable. Ya, Autodesk tiene una herramienta Autodesk Vault que funciona como una base de datos, se instala y se trabaja como si fuese un servidor. No sé si ustedes han ido a cabinas de internet un poquito sofisticadas o en sus salas de cómputo en el colegio, ¿no? Tú guardabas dentro de una carpeta archivos y automáticamente pues el profesor también podría verlos, u otros compañeros también podrían ver esos archivos. Eso es como una base de datos compartida, pero local, ¿ya? Local entre comillas, porque no simplemente, perdón, también pueden trabajarlo de forma compartida sin estar dentro de un mismo espacio físico. El acceso directo a datos es en el que más nos vamos a basar, ya que bueno, en todos los proyectos que he trabajado, ninguno usa Autodesk Vault. Ya, todos usan acceso directo a datos porque es una forma dinámica y porque está, bueno, así incluso lo requieren, ¿no? Lo requieren las empresas. Y aparte, siempre también se utiliza las referencias externas o XREF. Ya les comenté para qué. A ver. La idea es construir una red de dibujos que funcione dinámicamente cuando se actualiza un dibujo base para actualizar a un dibujo producto. Ya dentro de un esquema, entre relaciones de dibujos y objetos, tenemos niveles. Ya en el nivel uno, en el nivel más básico, en el nivel de recursos, si se puede llamar así, tenemos los objetos de diseño de AutoCAD Civil 3D, que son superficies, alineamientos, redes de tuberías en forma de polilíneas también en el caso de drenaje, y perfiles. Ya esta información nos sirve como base para hacer explanaciones que están en el nivel 2 ya. Explanaciones, parcelas, instalaciones y carreteras. Carreteras o en general obras lineales. ¿Ya por qué en el nivel 2? Porque dependen de los elementos que están en el nivel uno para existir. Y en adiciones con geometría y líneas de AutoCAD que pueden servir como targets, como referencias, como elementos que luego se van a convertir en líneas características, por ejemplo, podemos dar unos modelos de diseño o plantas para ingeniería y diseño, ya para ingeniería de detalle. En el nivel 3 tenemos los planos de maquetación, que son planta y perfil, plano de instalaciones, planos de detalle y demás, que son producto del nivel 2. ¿Ya? Conocemos planos de un pad de lixiviación, planos de una excavación, planos de, no sé, para obtener tabla, por ejemplo, de parcelas, planos de carreteras, etcétera. Ya todo eso de aquí está en el nivel 3. Entonces, este esta jerarquía de niveles también nos permite a nosotros saber cómo o tener una idea de cómo vamos a dividir los diferentes dibujos, los diferentes modelos. El nivel uno, objetos de diseño individuales. Ya se recomienda un modelo por dibujo. Ya en el primer nivel de la estructura del proyecto se definen los dibujos de origen que contienen los objetos de diseño básicos, como la superficie de terreno existente o terreno natural, los alineamientos y las redes de parcela. Se puede almacenar cada objeto en un dibujo distinto o incluir varios objetos relacionados en un único dibujo. Ya, si por ejemplo hay, a ver,
Suponiendo que una carretera, una misma carretera tiene varios tramos y que nos solicitan tenerlo en alineamientos separados, por ejemplo, con progresivado separado, no sé por qué lo harían, pero puede ser. Entonces, como tienen relación, como el fin de un tramo está exactamente en el inicio del siguiente tramo, deberíamos tenerlos en un mismo archivo, por ejemplo, para que no haya diferencia o para que cada edición en esos límites de tramos también nos ayuda a ver si es que coincide con el otro tramo, ¿ya? ¿Qué más? Eh, o, por ejemplo, cuando estamos haciendo habilitaciones urbanas, ¿ya? Se recomienda también tener todos los alineamientos dentro de un mismo modelo para ver justamente los espacios que hay entre las calles, el tamaño de cada parcela o de cada cuadra, o de cada lote, no sé, algo así, ya dependiendo siempre del proyecto. O dependiendo de ustedes también. Si es un proyecto de 10 alineamientos, pues, y solamente tienen un equipo pequeño, basta que con una persona lo modifique todos esos 10 alineamientos y ya está. Un objeto por dibujo. En los proyectos grandes es recomendable mantener cada objeto en un dibujo independiente. Esta estructura garantiza que los usuarios puedan editar los objetos sin impedir acceso de otros usuarios a otros objetos. Este aislamiento de los objetos también minimiza la posibilidad de que un usuario edite un objeto y accidentalmente mueva otros objetos del mismo dibujo, ¿ya? Y varios objetos, pues, cuando son proyectos pequeños o siempre que hay un único usuario responsable del diseño completo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están liderando un equipo de cadistas, lo recomendable sería que, si bien es cierto, repartan el trabajo de los alineamientos y que no se dan abasto, sería que ustedes estén al tanto de las modificaciones de los alineamientos y manejar los ejes, sobre todo. Ejes y niveles son lo que más acarrea errores dentro de un proyecto, ya sea porque si no establecemos al inicio los niveles correctos, los ejes correctos, después vamos a estar actualizando y modificando y viendo que cuadre, y es molestoso, ¿ya? Algo que suele ocurrir también porque, bueno, siempre hay así problemas en los proyectos, es básicamente eso. En el nivel uno tenemos objetos de diseño individuales para compartir copias de solo lectura entre objetos como las superficies de terreno existente. Se utilizan referencias a datos entre dibujos del nivel uno. Estas referencias pueden ser referencias de Vault o data shortcuts o acceso directo a datos, dependiendo de la estructura. Ya, en las superficies en proyectos grandes, por ejemplo, son superficies pesadas. Estas superficies pesadas sí o sí requieren un modelo así aparte, ya pueden llegar a pesar, no sé, he tenido, no sé si la mala experiencia de trabajar con superficies pesadísimas de 2 gigas, de 3 gigas, pesan demasiado y que cargue en una computadora ese nivel de archivo, pues es demasiado, ya entonces se suele particionar esos elementos o, no sé, repartirlo por frentes. Ya pueden haber superficies muy pesadas, de 10 gigas, un montón. Entonces, lo recomendable siempre para trabajar con data shortcuts es, uno, partirlo. Si es que no, si es que es muy pesado para un archivo, dividirlo. Ya sea por kilometraje, por zonas con características de diseño común, o por paquetes, o por, no sé, frentes de trabajo, distintos criterios, ¿ya? Pero en el nivel uno tenemos una denominación explícita. Se crea un único nombre de archivo por cada dibujo y se guarda en la carpeta de trabajo del proyecto designada. Es recomendable nombrar cada dibujo con una referencia clara al objeto que contiene. Por ejemplo, si vamos a contener un eje, un alineamiento de una calle, pues calle Jorge Chávez, guión bajo, eje. No sé, Avenida España, guión bajo, eje. Carretera Panamericana, eje, algo así, no sé. A medida que aumente el número de dibujos del proyecto, el uso de referencias explícitas de los nombres irá cobrando sentido. Ya así, pues, si tienen siempre una misma forma de nombrar, un mismo sistema de nomenclatura, no van a tener problemas o van a disminuir los problemas después. ¿Qué es lo que se quiere? Porque siempre en los proyectos hay cambios en el diseño, cambios en el eje, y se tiene que identificar rápidamente esos ejes.
Tenemos también el nivel 2, ya acá está la división que habíamos explicado anteriormente, ya. Tras haber creado los objetos de diseño, se pueden crear varios tipos de dibujos en el nivel 2 del flujo de trabajo, incluyendo dibujos de base, línea y de ingeniería. En un entorno de varios usuarios, los ingenieros y los diseñadores pueden hacer referencia a objetos nucleares del proyecto en los dibujos compuestos, manteniendo el tamaño reducido de los dibujos y garantizando que los objetos nucleares no se modifiquen accidentalmente. Eso significa que para hacer nuestros diseños, para hacer corredores, para hacer explanaciones, no necesitamos que la superficie exista como tal en el dibujo, sino que solamente aparezca como una referencia. O no necesitamos que el alineamiento y los perfiles existan dentro del dibujo y sean manipulables, sino que solo estén como herramientas o como archivos base, pero que no podamos editarlo. De esa forma evitamos errores. Ya a ver. Podemos crear dibujos de base como instalaciones, explanaciones, combinar referencias a datos a partir de los dibujos de nivel uno. Ya, dibujos de líneas. A veces crear los dibujos de línea constituye un paso intermedio entre desarrollar los planos de ingeniería y los dibujos de base. Los dibujos de líneas contienen las líneas y los objetos de AutoCAD, como líneas, texto y bloques, que se utilizan para construir o representar las condiciones existentes. Aunque los dibujos de líneas no incluyen objetos de Civil 3D, se pueden añadir al proyecto en forma que se puedan administrar y utilizar en referencias en fases posteriores del flujo de trabajo. Esto se refiere a los targets, a las interferencias también, y a toda aquella geometría que modifique nuestro diseño y que está solamente en nivel 2D. Ya acá tenemos un poco para los planos de ingeniería. A ver, ¿qué tenemos por acá? No, nada importante. Ahora sí, los planos de maquetación están en el nivel 3 después de pasar la parte inicial que tenemos de superficies, alineaciones y perfiles y la parte secundaria que tenemos de corredores. Llega al nivel 3. Para hacer planos, nosotros no necesitamos, bueno, obligatoriamente tener los alineamientos como elementos nativos en nuestro modelo, sino que podemos tenerlos como referencias nada más. Incluso los corredores, ya para hacer planos no necesitamos tener todo el modelo cargado. Cuando tenemos un montón de planos, 30 planos por archivo, 40, 50, y encima tenemos alineamiento y además tenemos perfil, y unido a eso tenemos corredores, la información se hace muy pesada y cambiar de plano en plano demora bastante, ya demora bastante y hasta abrir un archivo se puede hacer, no sé, pueden demorarse 10 minutos abriendo un archivo dependiendo de la capacidad de su computadora. Entonces, para aligerar el peso de la superficie, para aligerar el peso del eje, se utilizan las referencias, ya, o esa distribución y separación entre niveles de modelos en Civil 3D. Bueno, el conjunto de planos se utilizan como base en los modelos del nivel 2, donde tenemos explanaciones, excavaciones, corredores, y carreteras, muros de contención, diques o cualquier obra que se nos ocurra. Y además, en este nivel podemos agregar los dibujos en notaciones adicionales, ya para ingeniería de detalle más que todo. También podemos tratar a utilizar imágenes y prescindir del nivel 2, que es lo importante. Ya no tener el nivel 2 a nivel de edición, sino simplemente a nivel de visualización para uso de planos. Estructura de proyecto. Ya bueno, tenemos elementos tipos survey. A ver, ¿qué tenemos? Y tenemos los elementos de los que dependen. Un terreno no depende de ninguno, ya y de ninguna referencia externa. Parcelas tampoco, el alineamiento tampoco. Pero también los alineamientos pueden depender de parcelas, porque una parcela puede hacer referencia a una manzana, ¿ya? ¿Y qué dividen las manzanas? Hay calles, ¿no? Y cada calle necesita un alineamiento. Para hacer un perfil o para hacer una rasante, dependemos de una superficie, por ejemplo. Ya, referencia externa puede ser que ninguna. Para hacer un corredor, necesitamos superficie, alineamiento, perfil de la rasante, ¿ya? Para hacer un grading
superficie y superficie de obra lineal, eh, para hacer secciones de alineamiento y corredor, ¿ya? Y así. Ahora vamos al uso compartido de objetos, como superficies y alineaciones. Entre dibujos, este uso compartido produce un importante ahorro de tiempo si se hace correctamente, ¿ya? Existen tres métodos principales para compartir datos de proyecto y también se conocen como tipos de referencia a datos. Ya vimos las referencias externas, el acceso directo a datos entre DWG o Data Shortcuts y las referencias a objetos en Autodesk Vault. Una recomendación común a todas las estructuras de proyecto consiste en organizar los objetos de diseño individuales, como las alineaciones y superficies en dibujos distintos, si son pesados y si el proyecto es grande. En los dibujos base se hace referencia a esos objetos durante el proceso de diseño. O sea, en los modelos en donde queremos nosotros tener un corredor o ir al siguiente nivel en esta distribución o esta jerarquía, podemos hacer uso de las referencias de los dibujos base. Y los dibujos de producción finales y las plantas de ingeniería completa se preparan con una combinación de referencias de objetos y de dibujo. Ya así, objetos de diseño, nos da un dibujo base y finalmente una planta de ingeniería o un modelo ya terminado. Tenemos entonces tipos de referencia. Vamos a ver el XREF. Bueno, ese simplemente es un comando, la verdad, que se puede actualizar y es como tener un dibujo anidado a otro dibujo, vinculado a otro dibujo de CAD. Ya, vamos a ver el acceso directo a datos, que es el propio de Civil 3D. Los accesos directos a datos proporcionan copias de referencia completas de objetos que se pueden insertar en uno o más dibujos. Es decir, un mismo dibujo puede servir como referencia para muchos otros. Si, bueno, la idea primero es utilizar acceso directo a datos y el Autodesk Vault es algo similar, ya el Autodesk Vault es algo similar que también funciona en el mismo flujo del Data Shortcuts. A ver. Allá, los accesos directos a datos solamente se pueden crear para superficies, alineamientos, perfiles, red de tuberías, encarga y grupos de minutas. Ya grupos de minutas o planos también. Proporcionan vínculos de referencia entre dibujos sin necesidad de utilizar una base de datos. Ya solamente con la misma computadora de Civil 3D, si se puede llamar así, o el mismo software o la misma programación de Civil 3D. Ya lo vamos a ver en la parte inferior de nuestro dibujo. Cuando abrimos un modelo, que por cierto este DWG lo tienen ustedes también, DWG plantilla para shortcuts, tenemos en la parte inferior eh, los data shortcuts en el prospector, ¿ya? En settings no aparece, aparece aquí en el prospector. Y como ven, pues está vacío, no tenemos ningún data shortcut creado y por lo tanto no podemos crear una referencia a ningún modelo. Ver un momento, por favor. Ya. En fin, ventajas. Los accesos directos a datos proporcionan un mecanismo simple y directo para compartir datos de objeto que se basan exclusivamente en dibujos, sin las necesidades de administración y espacio en servidores añadidos de Autodesk Vault. Ya, o sea, funciona netamente con Civil 3D, sin instalar ninguna otra cosa más. Ofrecen acceso a la geometría de un objeto en un dibujo de consumidor, a la vez que aseguran que la geometría de objeto pueda cambiarse solo en el dibujo de origen sin manipular la referencia, porque no se puede editar, ya no podemos editar un alineamiento si está referenciado. Pero sí podemos cambiarle estilos y etiquetas, ya eso sí, porque recordemos que se utilizan para planos también. Los objetos de referencia se actualizan de forma automática al abrir un archivo que existe de datos referencia. Y esto lo vamos a ver en el ejemplo. Durante una sesión de dibujo se reciben notificaciones si se modifica un dibujo de origen, tanto en el centro de comunicaciones que aparece en la parte inferior derecha de nuestro archivo, como en la ficha de prospector y en el toolspace. Limitación de los data shortcuts. Todo, bueno, todo tipo de gestión de proyectos o toda metodología acá en Civil tiene sus defectos, que no pueden proporcionar versiones de datos, ya, o sea, no se puede encargar la versión 1 o versión 2, sino que se va actualizando nada más.
y cada vez que se actualiza se descarta la anterior versión. No proporciona seguridad ni controles de integridad de datos porque cualquier persona con acceso al dibujo base puede editarlo, ¿ya? Los accesos directos a datos no ofrecen ningún mecanismo seguro para compartir datos de punto o de topografía. Ya no podemos compartir puntos, por ejemplo. El mantenimiento de los vínculos entre las referencias y sus objetos de origen requiere nombres y ubicaciones bastante estables en el sistema de archivos compartidos. Si yo muevo, por ejemplo, si yo tengo un archivo que lo uso como referencia para un modelo, si yo tengo, por ejemplo, un terreno en una carpeta seleccionada de mi, acá, no sé, lo puedo guardar dentro de la carpeta superficies. Acá tengo mi archivo base. Ya, si yo muevo de su ubicación este dibujo, automáticamente se va a dejar de actualizar en el otro modelo y tenemos que volver a reubicarlo, así como hacíamos con el PKT o como hacíamos con, a ver, ¿con qué más hacíamos? Sí, con el subensamblaje, nada más me parece que lo hemos hecho en este curso. Recomendaciones para el uso de acceso directo a datos. ¿Ya? Para reducir al mínimo el número de referencias rotas, no mover ni cambiar el nombre de objetos compartidos. Si cambiamos el nombre, también se pierde la referencia o se rompe la referencia. Ya, a ver, si necesita mover o cambiar el nombre de varios objetos o acceso directo a datos de una carpeta de trabajo, debemos utilizar el editor de acceso directo a datos autónomo. Evitar editar directamente los archivos XML de los data shortcuts, ya que se pueden dañar. Vamos a ver que cuando creemos el ejemplo, Civil 3D crea una especie de base de datos en XML de todas las referencias que creamos nosotros, ya dentro de una carpeta que también es automática. Si eliminamos alguna de estas, pues se pierde la referencia, obviamente. ¿Qué más? Utilizar rutas de carpeta establecidas ya para buscar esos objetos, ¿ya? Los XREF son referencias externas a otros dibujos en 2D que con el comando XREF podemos atacharlas o anclarlas a nuestros dibujos. Ya son referencias externas que pues nos sirven como modelo, como guía para ver algunas información adicional que no sea modelada o que solamente lo tengamos en 2D para nuestro proyecto. Ya, bueno, ventajas acá de las referencias, limitaciones del uso de referencias externas, recomendaciones también. Y ya esto vamos a ir, ya, a esto. Tenemos, cuando utilizamos acceso directo a datos o data shortcuts, es recomendable utilizar la estructura de carpetas de proyecto estándar, ya. Bueno, acá está el estándar que yo les mostré hace un rato en la información que les compartí, pero también pueden ustedes hacer su misma o su propia plantilla, perdón, de archivos. Ya. Data shortcuts. Ya, aquí está. A ver qué más. Ubicación de carpeta de trabajo, working folder. Ya. Los proyectos de Autodesk Vault. Esto de acá lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Qué más? Importación y exportación de proyectos con el comando y transmit. Y eso también. A ver, ¿qué más? Ahí acá están el flujo de trabajo para configurar acceso directo a datos. Ya primero vamos a configurar datos del proyecto, a crear un proyecto, un Data Shortcuts folder, crear una referencia como tal, perdón, un Data Shortcut, luego crear una referencia y finalmente validar esa referencia. Ya primero vamos a definir en qué carpeta queremos guardar los proyectos. Luego vamos a definir un proyecto justamente. Luego, dentro de ese proyecto vamos a crear elementos y crear shortcuts o acceso directo a esos objetos, pero ya dentro de una estructura. Y finalmente, en otros dibujos vamos a hacer uso de esos shortcuts para crear unas referencias o elementos vinculados nada más, ¿ya? Que nos van a servir como recurso para modelos. Y finalmente vamos a validar las modificaciones que se hagan en los objetos base, ¿ya? Para nuestro corredor. Vamos a trabajar con el modelo que ya tenemos avanzado de la clase de corredores, en donde tenemos los canales. Ya vamos a hacer un ejemplo con eso.
Acá está nuevamente el nivel de jerarquía. Y aquí, ¿cómo vamos a ir creando? Ya. Bueno, yo recuerdo que como lo aprendí al inicio, era pues ir de abajo hacia arriba. Pero ya los voy a instruir en cómo usar correctamente esto de aquí. El uso compartido de BIM, en BIM. Dentro del concepto de Building Model Management se encuentra el uso compartido de contenedores de información. ¿A qué se le llama contenedor de información? A un archivo que tiene un modelo, un corredor, un archivo en Revit o un archivo que contiene un federado y demás, los cuales serán manipulados de acuerdo a los requisitos de la etapa en la que se encuentre el proyecto. Así, tenemos los distintos niveles descritos con anterioridad, en el que se parte de elementos simples y genéricos de Civil 3D hasta elementos complejos que dependen de los anteriores. Estos niveles dentro de un proyecto de cierta complejidad deberán ser destinados al uso de una persona o equipo. Es usual que el coordinador del equipo de modeladores tenga los archivos maestros en donde se encuentran los ejes o alineaciones de diseño, como les comentaba o les recomendaba anteriormente. Rasantes, líneas de modelo y demás elementos importantes cuya manipulación no debe caer en manos equivocadas, bajo riesgo de errores o modificaciones accidentales. Dentro de este contexto, entre el uso del Data Shortcut, ¿ya? En los que la estructura de carpetas de proyecto las tendrán los coordinadores o coordinador, mientras que los modeladores se limitarán a actualizar periódicamente las referencias para asegurarse de contar con las últimas versiones. De esta forma se asegura un trabajo continuo hacia una información actualizada y presentación de entregables que contengan los avances correspondientes. Cabe destacar que en la etapa de presentación de entregables BIM, planteados dentro de un plan de ejecución, es en donde más se requiere la integración entre software y especialidades de tal manera que se llegue al nivel requerido. Con este fin, es usual que se requiera de modelos BIM parametrizados desde el propio software de Autodesk, planos de planta y perfil, secciones, detalle, etcétera. Por lo que es ideal que los modeladores conozcan el flujo de trabajo e implementación de información completa, como les había, bueno, como este curso ha ido detallando, ¿no? Hemos ido detallando desde el flujo de creación de subensamblajes, trabajo de superficies, corredores, perfiles, alineamientos, hasta el nivel de federado que vamos a llegar en Infraworks. Desde la etapa de trazado de ejes hasta la extracción y parametrización también que hemos visto de sólidos de las estructuras diseñadas dentro de un proyecto, ya sea de manera manual o automática dependiendo del grado de complejidad y beneficios que se encuentren apropiados. Para este último, o sea, para el nivel automático de extracción de información, se recomienda utilizar herramientas de programación como Dynamo, integrado en las últimas versiones de Civil 3D, o alguna otra extensión previamente elaborada con algún lenguaje de programación, ya sea Python o C Sharp o algún otro. Ya, incluso el Autodesk, el Autolisp también, que es un idioma de programación para AutoCAD. Transferencia de archivos. Dentro del software resulta crucial dominar los métodos correctos para compartir archivos. Civil 3D trabaja con múltiples referencias externas y estilos personalizados, en donde una transferencia incorrecta puede causar pérdida de información o errores al abrir el proyecto. Ya, bueno, la información que podemos mandar dentro de un proyecto son archivos de WG, que son bueno, los archivos base y complementos. Cuando una superficie es muy pesada, por ejemplo, se crean complementos a los elementos, perdón, a los dibujos, que son archivos que tienen una extensión MMS, ¿ya? Si ustedes quieren compartir esa información, también tienen que compartir esos archivos adicionales. También se comparten plantillas, ¿ya? Se comparten, perdón, plantillas como yo les pasé también, DWT de secciones, plantilla de dibujo, plantilla para planos y demás. Las referencias externas también se comparten, ¿ya? Planos de catastro, interferencias, fajas prediales, dibujos vinculados, etcétera. Archivo de superficies, TIM o DEM, como archivos topográficos, ¿ya? En formato XML, en formato DEM y así, en formato TIFF. Archivo de planos de datos compartidos, XML, donde podemos almacenar nosotros alineamientos, perfiles, superficies también. SHP, donde podemos compartir ejes, KMZ, etcétera. Y archivos de data shortcuts. Se comparten atajos de datos. Ya toda la carpeta de shortcuts nosotros podemos comprimirla
y que otra persona abra esa estructura de carpetas en su computadora y simplemente vincularla, ¿ya? O incluirla dentro de su carpeta de proyectos y ya tendríamos conectado. Y basta con eso nada más, simplemente con copiar y pegar la estructura de carpetas que se crea. ¿Qué más? Ya, eso. Y bueno, arriba está en la parte de output está, ¿no? La parte de create view frames, create sheets, create section sheets. Lo vamos a ver el día martes. Claro, el martes lo vemos, estoy acá. Imprimir, exportar en IMX, en XML, exportar el dibujo de Civil 3D y algunas otras opciones que tenemos por acá. Ya que no todas las he usado, dicho sea de paso. En fin, a ver, vamos a ir con el break y luego regresamos con el ejemplo. Ya el ejemplo no nos va a demorar mucho, pero sí es crucial que tengamos en mente cada paso de la metodología. Ya, voy a poner alguna consulta hasta aquí. Buenas noches. Ok, voy a dejar de compartir y en 15 minutos nos regresamos. Voy a pausar la grabación. Hola, estamos de vuelta. A ver, voy a continuar con la sesión. Ya, bueno, me confirman por favor para iniciar o para retomar, perdón, la clase en el chat con algún mensaje. Hola, ¿nadie ahí? Gracias, Claudia. Bueno, suficiente. A ver, vamos al ejemplo entonces. Gracias, Fernando. Bien, es importante que ustedes creen dentro de una carpeta que, bueno, destinada a su trabajo con Civil 3D, lo siguiente, que creen una carpeta de proyectos, ¿ya? O bien copian la carpeta que yo les he puesto dentro de esa ubicación que ustedes requieran, o pues lo dejan ahí nada más, ya depende de ustedes, que también luego lo pueden borrar, pero si ya lo van a utilizar para un fin específico, pueden moverla nada más. Y bueno, en mi caso lo voy a dejar acá, ya acá porque yo tengo en el RAR igual la estructura que les he compartido, ya para reutilizarlo básicamente. En fin, tenemos la carpeta de proyectos. Esta carpeta nos va a servir como ubicación para todos los proyectos, ya. Entonces, vamos a ir paso número uno. Ubicar en la ficha de Prospector a la izquierda, debajo del DWG, debajo de todos los elementos de modelo, está una ficha llamada Data Shortcuts, ¿ya? Aquí tenemos distintas opciones. Crear un Data Shortcuts, bueno, Set Data Shortcuts Project Folder, New Data Shortcuts Project Folder, Set Working Folder, Associate Project to Current Drawing y asociar proyecto a múltiples dibujos, ¿ya? Crear un shortcut como tal, establecer un folder de trabajo, bueno, crear un nuevo folder de trabajo, un nuevo proyecto. Y acá dice Set Working Folder. El Working Folder es la carpeta de nuestros proyectos, ya que sería básicamente en donde vamos a almacenar todos los proyectos. Como estamos haciéndolo por primera vez, vamos a ponerlo acá, donde dice Set Working Folder. Ya, si ustedes tienen varios folders, también pueden moverlos desde acá. Set Working Folder. Cliqueamos esto acá y en mi caso, bueno, a ver, miren, yo lo voy a hacer desde acá, desde mi carpeta que ya tengo, ¿ya? Por ejemplo, por fines de ejemplo netamente. Yo dentro de, por ejemplo, la carpeta que tengo como GBR, tengo mi carpeta de proyectos GBR. Ya a ustedes les he compartido una carpeta que se llama, a ver, se llama carpeta de proyectos GBR. En mi caso es proyectos GBR nada más. Ya, selecciono la carpeta.
selecciono carpeta y ahí está, miren, ya está seleccionada la carpeta de trabajo, pero aún no está seleccionado ningún proyecto dentro de esa carpeta. ¿Y qué tengo yo dentro de esa carpeta? Miren lo que tengo, ¿ok? Un momento, por favor. Si yo entro a esa carpeta, tengo Defensa Ribereña Río Tumbes y Proyecto Canales, que son mis dos proyectos, ¿ya? Estas dos carpetas las he ido creando yo, ¿ya? Justamente una para trabajo y otra como ejemplo. Dentro de esta carpeta, miren, yo tengo acá, entro al proyecto y tengo la misma repartición de la plantilla que yo les he comentado, y aparte se crean dos, una que se llama Shortcuts y otra que se llama Shortcuts Folder. Igual en otro proyecto, Defensa Ribereña Río Tumbes, entro y tengo, bueno, casi la misma estructura, porque aquí yo incluí la lista de carpetas, arriba se crea la carpeta Shortcuts y abajo el Shortcuts Folder. Y acá, bueno, yo le puse otras carpetas más, ya que me faltó distribuirlo, ya, pero básicamente es eso. Y como ven, pueden ustedes hacer lo que quieran, siempre y cuando no muevan esta carpeta y esta carpeta, y dentro de esas carpetas, sus elementos, sus dibujos base tampoco los muevan, pues pueden incluir más carpetas, archivos y demás. Esto funciona como ustedes quieran, ya, pero que también Civil 3D lo utiliza para sacar sus modelos, para sacar sus referencias. De esa forma funciona. Entonces, al nosotros establecer aquí el set working folder, ya establecimos que los proyectos se guarden, ¿dónde está? Aquí, en la parte de proyectos GBR, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer. Ya creamos esa carpeta. Luego, clic derecho. Ahora, una vez creada esa carpeta, si ustedes ya tienen proyectos creados, pueden irse acá a esta opción que dice Set Data Shortcuts Project Folder. Y acá están todos los proyectos que ustedes tienen, ya, dos en mi caso. Cancelo, clic derecho. Como ustedes no tienen ninguno, tienen que venir acá como paso número 2, ya, en New Data Shortcuts Project Folder, aquí. Ahora, aquí nos dice la dirección en donde vamos a trabajar nuestros proyectos. ¿Ya? Seguramente si no han configurado ninguna, les aparece acá algo por defecto. Aquí en lo siguiente vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle, eh, yo qué sé, mayo-2025, proyecto-clase, ¿ya? Así lo voy a poner yo. A ver, proyecto prueba. En mi caso va a ser proyecto prueba nada más. Ya la descripción. Ahora, abajo dice, queremos usar un template o no. Si no usamos template, solamente al abrir el proyecto, la carpeta que se crea acá, solamente va a aparecer esto y el de abajo. Nada más. ¿Ya? Van a ver que acá se va a quedar la carpeta esta que estoy configurando. Ya lo vamos a dejar aquí. Minimizo. Yo voy a usar una plantilla de proyectos y voy a poner, o primero voy a rutear en dónde están mis plantillas. ¿Ya? En dónde están las carpetas que yo tengo como plantillas. Voy a seleccionar en los tres puntos y me voy a ir a donde yo les he comentado aquí. Aquí estamos en el módulo 6, ¿ya? Perdón, solamente debo darle clic en donde, a ver, creo que así, acá. Entramos aquí en módulo 14 6. Ustedes en donde lo tengan, ¿ya? Yo les recomiendo tenerlo como módulo 6. Cliqueamos y nos salen todas las carpetas. Yo no puedo poner este, ni puedo poner este, ni el primero, ¿ya? Sino solamente los archivos que tienen dentro de sus carpetas una clasificación de proyectos. En mi caso, mis archivos plantilla. Ya, estos archivos plantilla van a servir para justamente crear una guía. Ya, entonces, paso uno, nombre. Paso 2, ver si quiero o no usar una plantilla. Paso 3, seleccionar la plantilla. Ya. En la carpeta de proyectos se pueden guardar todos los dibujos relacionados al proyecto, recuerden, de forma que toda la información que se necesite debe estar dentro de la estructura de la carpeta de proyecto, en base a una plantilla. ¿Ya? ¿Y qué más? Ya. Entonces, vamos a usar, en mi caso, la plantilla de proyecto civil 3D GBR. Le doy OK
y ya se creó el proyecto. Miren, ahora sí, vamos a a mi carpeta nuevamente y acá está creado el proyecto. Si yo ingreso, como les comenté, se creó aquí el shortcuts. Falta esto, esto después se va a crear cuando se actualice, pero los demás ya está, vacío. Esas carpetas me sirven a mí para lo que yo quiera, ¿ya? Entonces, minimizo, ¿ya? Y luego, a ver, me faltó algo, ¿ya? Este dibujo como tal lo voy a guardar, ya voy a poner Save As, comando Save As, y voy a ir a mi carpeta de proyectos. Momento, acá está, proyectos GBR. Recuerden, acá en mi proyecto de mayo 2025, aquí voy a guardarlo en Civil 3D y lo voy a guardar en la parte de alineamientos. ¿Qué quiero tener en alineamientos? Ya voy a ponerle eje, voy a poner archivo eje-01, ya así se va a llamar. Voy a ir creando los dibujos. Save, ya, ahí está, save, y voy a insertar. A ustedes les he compartido lo siguiente, para evitarnos el trabajo de crear un alineamiento y un modelo desde cero, exporté mi perfil y mi superficie. Ustedes también pueden exportarlo ya. Yo lo voy a hacer como el ejemplo. Ustedes exporten su eje, exporten su superficie, exporten eje y perfiles y exporten superficie. ¿Cómo se exporta? Acá en la parte de Output, exportar land XML y acá seleccionan todo lo que quieren exportar. Ya, nada más. Yo voy a insertarlo y acá tengo en uno mi eje y otro mi superficie. Ya, recuerden, les recomendé trabajar en un archivo separado su eje y perfiles y en otro archivo su superficie. El de acá como es eje, le voy a dar en eje, open, y miren que tengo. Yo exporté lo siguiente, exporté el alineamiento y exporté el perfil, ¿ya? El perfil o la rasante. Entonces le voy a poner OK y ahí está mi eje, ¿ya? Cliqueo, lo guardo, ¿ya? Y luego voy a poner guardar otra vez, guardar, y voy a ponerle terreno natural. Terreno natural lo guardo y voy a eliminar este alineamiento. Ya, ahora no tengo nada. Ya quedó guardado del alineamiento, dicho sea de paso, no vayan a pensar que lo borré. Lo volví a guardar con otro nombre y eliminé nada más. Ahora voy a insertar superficies. Y acá tengo mi terreno natural de ejemplo. Ahí está. Ya, aquí está. Bueno, acá está el terreno. Un momento. Ahí está el terreno, ya. Entonces, yo esto de acá también lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Guardar y cerrar. Ya. Guardar y cerrar. Sí, a ver, déjenme ver. Ah, no, ya, esperen, me faltó algo acá. Start. Voy a abrir el eje también, ¿ya? Voy a abrir el eje. ¿Ya? Y voy a abrir un tercer archivo, miren. Este tercer archivo me va a servir para lo siguiente, ¿ya? Miren, el de acá también, por ejemplo, puedo ponerlo como Save As y lo guardo en la anterior carpeta, lo voy a guardar como... Ah, ya no va a ser en alineamientos y perfiles. De hecho, acá me equivoqué, miren. Este de aquí lo vamos a mover. Acá me equivoqué. Civil 3D, alineamientos y perfiles. Bueno, lo tengo abierto. Bueno, acá no debe ir, ¿ah? Debe ir en la parte de superficies acá. Solo que se me fue aquí. Yo voy a ir acá y voy a poner en modelo, por ejemplo. En modelos voy a poner, yo qué sé, corredor. Ya, corredor nada más. Corredor 01. Aceptar. Ahora, esto de acá, asociar proyecto al dibujo actual. ¿Ya? Si el proyecto no está asociado o acá no aparece nada, si acá no aparece nada, ¿a qué me refiero con que no aparece nada? Miren acá. De este terreno ya está creado, pero no hay ningún data shortcut. Si doy clic derecho acá y pongo crear data shortcut, me sale la lista de elementos de los que yo puedo crear una referencia, perdón, un acceso directo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, selecciono terreno ejemplo, OK. Y acá a la derecha sale, perdón, a la izquierda sale ya creado un acceso directo. Voy al eje, igual. Clic derecho, crear data shortcut,
creo una referencia al eje y a los perfiles, al eje de corona y al rasante. Ok, ya igual. Si yo despliego Center Alignments y ya tengo, miren, tengo creada la referencia. Y si yo voy a mi dibujo, a ver, acá sí nos aparece, miren. Sí nos aparece, pero a ver, ¿cómo no nos aparecería? ¿Cómo no nos aparecería? Déjenme pensar. Ya, a ver, ya podemos vincular, asociar el proyecto al dibujo, ya podemos hacer algún proyecto. Ya miren, por ejemplo, aquí me aparecen las referencias, ya dentro del mismo folder acá, me aparecen las referencias del proyecto ese de mayo 2025 y tal. Si yo quiero cambiar, asocio un proyecto al dibujo actual y, por ejemplo, puedo poner mis referencias creadas para acá, Río Tumbes. Ok. Y miren, se actualiza todas las referencias que yo creé. Se cambian acá los corredores y demás. Yo puedo ir cambiando acá. O también puedo cambiarlo desde acá, de hecho. Aquí puedo cambiar acá, ok, y se actualiza nuevamente, miren. Entonces, puedo ir cambiando entre proyectos, ¿ya? Y sacar quizá, no sé por qué sería, pero si tenemos subproyectos, podríamos tener referencias compartidas, ¿ya? Entonces, ahí está una ventaja, que podemos cambiar rápidamente de referencias al proyecto. Entonces, yo voy a asociar a este dibujo este proyecto, proyecto clase, ok, lo asocio. Porque dándole a entender a Civil 3D que está vinculado a los demás dibujos y al proyecto, y acá miren, puedo yo jalar clic derecho y crear una referencia, o puedo abrir el archivo de recursos, miren, si yo lo cierro esto de acá, miren, voy a cerrarlo ya, guardar, cerrar, y acá también, cerrar, ya. Yo puedo no tener los dibujos abiertos, ya, pero si sé las de referencias y si tengo bien ruteadas, si yo lo muevo ahorita a mi dibujo ya no va a poder abrirse. Pero si lo dejo ahí nada más, sí se abre, mire, clic derecho, dice Open Source Drawing, aquí, y se abre el dibujo de recurso que es de esa referencia. Ya, así nada más. ¿Qué más? Podemos hacer acá lo siguiente, miren. Lo voy a hacer con el alineamiento, miren. Clic derecho, crear referencia. Y acá me sale a qué site quiero ir, el nombre de, de mi eje, el estilo que le voy a dar, y etiquetas, ¿ya? Le voy a poner no labels, ¿ok? Y miren, arriba en el prospector ahora apareció el elemento referenciado. ¿Cómo sé que está referenciado? Porque aquí aparece este símbolo como una flechita. Ya ningún perfil está referenciado. Voy a referenciar los perfiles también. Clic derecho, crear referencia. Ok. Clic derecho, crear referencia. Ok. Ahí está. También, sí, acá nada más, y listo. Ahora sí, miren, nuevamente despliego y se creó la referencia a la corona y la rasante, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Si tenemos el elemento de recurso y por algún motivo queremos promoverlo, queremos que ya el elemento se puede editar, cliqueamos abajo, era, acá, ¿ya? O abajo, miren, abajo también creo. Pero bueno, hagámoslo desde acá. Clic derecho, Promote. Y desaparece este símbolo. Quiere decir que ahora ya no está como referencia, sino que está como, como elemento ya editable. Ya, ponerle control Z. Ahí está. Ya también se puede hacer. No es recomendable, ya porque ya forma parte de un elemento ya editable, ya que no se debería. Entonces, ya tenemos esta parte, ya creamos la referencia. Y ahora miren, vamos a crear referencia también a la... A ver, acá está el eje creado como referencia. Y un detalle, miren que aquí no podemos editarlo. Acá, miren, las herramientas de edición aparecen en gris. Ya solamente podemos observar nada más. Podemos observar y podemos editar estilo. ¿Qué más podemos hacer? Editar estilo. Y también podemos poner etiquetas. Ya, etiquetas, cualquiera, a ver. Perpendicular. Acá, miren, también podemos crear etiquetas. Ya, nada más. Pero no podemos nosotros editarlo, ¿ya? También vamos a crear una referencia, por ejemplo, al terreno. Crear referencia, ok, y ya está.
Y miren, igual acá. No podemos editarlo, miren, no podemos. Acá de hecho no nos aparecen las opciones que usualmente salen cuando seleccionamos una superficie, que es la de borde, la de editar superficie, ni nada. Algo que sí podemos hacer, esto es bien útil, cuando cuando tenemos ruteado esto de aquí. Si no lo tenemos ruteado, sale algo así, miren, por ejemplo. Si no lo tenemos ruteado, sale así. Sale con estos símbolos de advertencia, porque yo en su momento eliminé esto de aquí. Entonces no están ruteados correctamente. Entonces no podemos exportarlos en XML. Cuando sí están ruteados, miren, proyecto Mayo, ¿ok? Ya yo puedo exportar output, exportar y puedo exportar el terreno, el canal y demás. Y sí van a ser editables. Estos XML, si yo los importo en otro dibujo que no sea este, sí van a poder editarse. Esa es la ventaja, ya que ustedes pueden sacar. Pueden exportar este alineamiento y decirle al modelador, ¿sabes qué? Lo quiero así. Y ya pues nada más el modelador lo acopla y demás. Ya, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Miren, podemos hacer lo siguiente. Voy a abrir el alineamiento, ya voy a abrir el alineamiento. Canal principal, perdón, Open Source Drawing. Miren, voy a editar acá este alineamiento. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Voy a crear un nuevo PI por acá, por ejemplo, aquí. Aquí, ya, ahí nada más. Listo. Escapo. Y miren, aún no aparece nada aquí. Ya no aparece nada. Entonces hacemos lo siguiente. Ya hacemos lo siguiente. Yo voy a hacer una curva acá con este comando. Una curva de 60 metros. Ahí está. Escapo. Y ya está la curva. Y luego voy a guardar. Guardo mi archivo. Le doy al corredor. Y miren, ahora sí, cuando ya está guardado el archivo de origen y yo abro o me cambio de ventana, acá abajo a la derecha dice referencia a data shortcuts. Bueno, las definiciones pueden haber cambiado y necesitan o pueden requerir una sincronización. Yo doy sincronizar desde acá o acá también, miren, acá. Si yo despliego, acá nos aparece también la advertencia. Si yo dejo el clic acá, sale, ¿no? Que está desactualizado. Y que el dibujo perdón, la ruta de recurso del dibujo es la última que ven ahí en la lista. Entonces, clic derecho. Otra forma es aquí en la parte de Manage, sincronizar referencias. Ya, esto puede ser también. Yo voy a poner sincronizar desde abajo, que es la forma más corta que nos sale acá en la ventanita. Sincronizamos, cliqueamos. Bueno, en el Event Viewer solamente nos aparece donde está el Event Viewer, creo que es, a ver, este, no, es el Task Pane, este creo que era, no, a ver, Content Browser, no, tampoco. ¿En dónde era esta cosa? Mm, Design Center, no me acuerdo, bueno, ya. Aquí, la cosa es que nos apareció un aviso de información que este elemento ha sido sincronizado, ¿ya? Nada más eso. Y acá, como ven, se ha movido. Y ahí lo voy a poner acá control Z porque no quiero. Esto de acá me va a servir en un momento para lo siguiente. Ahí está, miren, voy a guardar entonces. Nuevamente lo guardo. Acá, igual, sincronizo. Y ahora sí me sale, miren, en el panorama me sale una advertencia de información. El alineamiento canal principal ha sido sincronizado. Le doy check y ya está. Entonces, ahora sí vamos a ver. Desde acá igual podemos entrar nosotros a la parte de la superficie, editar la superficie y luego nos aparece lo mismo. Ya, esto de acá, vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a comparar pesos. Ya voy a guardar aquí esta cosa. Quizá no se vea tanto acá la diferencia de pesos o quizá no se vea nada porque es una superficie pequeña y un alineamiento pequeño. Pero vamos a evaluarlo igual. Acá debería estar. Ya miren, a ver dónde estamos en proyectos. Acá no era, era aquí. Ya.
Acá miren, la superficie pesa 4124 kilobytes. Y acá el modelo, vamos a ver. Miren, el modelo, aunque contiene superficie y alineamiento, pesa solamente 3800, no pesa 4000. ¿Ya? Para una superficie pequeña. Ahora, imagínense ustedes la diferencia que va a existir si tienen un elemento o una superficie gigante. ¿Ya? Ahí es donde la diferencia se nota más. Y esa es la utilidad justamente de los data shortcuts, ¿ya? El aligerar los dibujos, ¿ya? Si creáramos un corredor aquí aparte, pues obviamente va a superar los 4000, pero el peso de la superficie y del alineamiento ya no va a ser el mismo, sino que se aligera. Nada más. Esa es la ventaja. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos lo siguiente? Miren, vamos a hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver. Ya, miren. ¿Qué pasa cuando ya tengo un modelo creado de forma particular que quiero conectar a una carpeta de shortcuts? Vamos a abrir lo siguiente. Yo tengo acá. A ver, no, no, no. Estoy mal. Voy a ir a mi otro carto, mi otro. Acá, ya, miren. Esta parte. Ustedes deben tener, esto no les he compartido igual, deben tener su corredor que han ido trabajando en clase, ¿ya? Este es el mismo que yo utilizo en clase. De esto de aquí yo exporté, como ustedes pueden ver en el ejemplo, hice lo siguiente. Saqué el check a todo y exporté primero solamente el terreno ejemplo. Le di OK y lo guardé. Luego exporté nuevamente solamente el canal principal y sus perfiles. De hecho, solo exporté la corona y la rasante, que son mis perfiles de diseño. Ya, esto es del terreno, no importa. OK nuevamente y lo guardé. Y eso es lo que yo inserté aquí, perdón, acá en el eje y en la superficie. Ahí está para que vean cómo lo hice. Luego, ¿y por qué hice eso? Para mostrarles que también, si tenemos un corredor, miren, este corredor tiene elementos nativos, o sea, este corredor, o sea, igual, después de que promovemos, por ejemplo, un shortcut, como hace rato lo promovimos, lo volvimos editable. Sin querer lo volvimos editable. ¿Qué pasa cuando tenemos ya un modelo creado y queremos convertirlo en un modelo funcional de acceso directo a datos? Aquí mi corredor no depende de ninguna referencia porque todo ha sido creado acá. Ya acá también, superficie, miren, no tiene el símbolo de referencia o data shortcut. En el alineamiento tampoco. Por lo tanto, entonces, este modelo surge la pregunta, ¿y cómo yo hago que dependa? O sea, ¿cómo puedo conectarlo? Ya, entonces vamos a lo siguiente. Vamos primero, esto puede estar fuera o no de la estructura de carpetas. Recuerden que esta estructura de carpetas, ¿dónde está? Aquí. No. Sí, esa estructura de carpetas, esta de acá, miren, ya se creó acá lo que les dije hace un rato, ya creó el shortcut folder. Se crea cuando por primera vez creamos una referencia, me parece, pero ya, se termina creando. Esta carpeta en general solamente nos sirve lo siguiente, esto de aquí y esto de acá. Y estas carpetas de la plantilla sirven para lo que yo quiera. ¿Puedo poner un dibujo fuera? Sí, ya, pero esto de acá nos sirven para organizarnos mejor y tenerlo todo en una sola ubicación. Sin embargo, miren, como vieron, este dibujo no está dentro de esa carpeta de proyecto, sino que está en otra ubicación aleatoria, ya, o bueno, una ubicación personalizada fuera del proyecto, como les comenté. Para eso viene lo siguiente, miren, tenemos en la parte de Manage, ya tenemos lo siguiente, tenemos la parte de Manage Data Shortcuts, ¿ya? A la izquierda pueden ver lo mismo que ya vimos hace un rato, Set Working Folder, crear un Data Shortcut, perdón, ver el proyecto o elegir un proyecto o un Set Shortcut Folder y New Shortcuts Folder, ¿ya? Acá podemos validar referencias, sincronizar todas las referencias. Vamos a Manage Data Shortcuts.
Y acá miren, dice, reparar referencias rotas y referencias de shortcuts. Ya, reemplazar un dibujo objeto con un data shortcut. Ya, esto es lo que vamos a hacer. Reemplazar un objeto de dibujo, un objeto que existe en nuestro modelo, que no depende de ningún shortcut por ahora. Ya, y vamos a conectarlo con un data shortcut. Entonces, para esto, tenemos nuestra carpeta de acceso directo a datos. Ya, no necesariamente tiene que estar abierto, ojo, ¿ya? Pero dentro del modelo que tenemos aquí, que vamos a conectarlo o a reconectarlo, sí tiene que estar abierto, obviamente. Ya, entonces, ¿con qué fin o en qué caso podemos hacer esto? Puede pasar que a nosotros ya nos dan un modelo trabajado hasta cierto nivel, sin acceso directo a datos. Entonces, vamos a querer nosotros distribuirlo mejor o hacer que dependan o separar los alineamientos, superficies y luego conectarlos, en fin, para una mejor organización, ¿ya? Vamos, en este nivel vamos a desplegar y seleccionar ambos elementos para conectarlos, ¿ya? Finalmente vamos a hacer clic en este símbolo de aquí, en el que está el centro. Y finalmente en OK, y una vez hecho eso, ya se habrán conectado y ya podremos modificar el archivo en donde solo se encuentre el alineamiento, hacer alguna modificación, guardarlo y luego actualizar nuestra referencia tal cual como hicimos hace un rato. Ya miren, entonces, vamos a conectar el alineamiento. Era canal principal. Y acá está el nombre, descripción, el dibujo de recurso, que es el current drawing, y la ruta, ¿ya? Y vamos a conectarlo con lo siguiente, con canal principal. Y acá igual está la ruta. Solamente funciona si tenemos la ruta. Y si no la tenemos, podemos mapearla desde acá, ¿ya? A la derecha en el folder. Ya, y una vez hecho esto, cliqueamos acá en la parte de, dice, cliquear para vincular los objetos seleccionados, perdón, el objeto seleccionado al shortcut seleccionado. Ya, entonces cliqueamos, carga un ratito dependiendo de la complejidad del dibujo y ahora ya nos dice una advertencia. El corredor está fuera de fecha o está desactualizado y podría estar desincronizado también. Es una advertencia nada más. Ok, ok. Y ahora sí, miren, no, acá sí no sale, miren, canal principal. No sale esto por si acaso, aunque nosotros sabemos que no hemos manipulado el eje, así que no debería cambiar. Entonces, cuando yo doy reconstruir, como advertencia, podría presentarse errores, ¿ah? Uno, hemos conectado solamente, miren, a ver, vamos a revisar. Ajá, hemos conectado solamente ¿cómo se llama? Alineamiento, pero no hemos conectado rasantes. Ya, si conectamos rasantes, quizá se desvincule o se quiten los targets o no se requiere actualización, ya, o no se desaparezca un hatch, quizá, y tengamos que revisar o conectar nuevamente los targets o en general la configuración de propiedades del corredor, pero eso es parte, lamentablemente, del Civil 3D. Ya, entonces aquí hacemos lo siguiente. Ya, uno, vamos a reconstruir este corredor que aparentemente está desactualizado, pero ya sabemos que no, y no debería cambiar nada. Si cambia, es un bug. Ahí está. Miren, ajá, cambió abajo y arriba no. ¿A qué se deberá? Ahora vamos a intentar reconectar nuevamente, ¿ya? Esto pasa cuando conectamos, ¿ya? Porque cuando ya trabajamos desde cero con Data Shortcuts, no suele pasar. Vamos a conectar a ver los perfiles. Perfiles, alineamiento, perfiles, corona con corona. Aquí, vincular, rasante con rasante, vincular. Ok, y a ver si se corrige.
Ahí está, miren, ajá. Era por eso, porque no habíamos vinculado las rasantes. Entonces, el programa entendió que solamente queríamos traer el eje, pero no eh, la parte de las elevaciones o las rasantes, pues no lo retomó, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto entonces? Funciona de igual forma. Podemos incluso vincular la superficie. Vamos a vincular la superficie. Terreno de ejemplo, terreno de ejemplo, y lo vinculamos. Cliquemos aquí. Ok, ok. Reconstruimos. Ah, mira, acá nos sale para reconstruir todo porque todo depende del terreno. Vamos a reconstruir todo. Ya, ok. Yo esto lo voy a guardar porque nos va a servir para los planos, ¿ya? Le voy a poner canales, canales, modelo. Ya, y voy a guardarlo en a ver, ¿en dónde lo guardo? Mm, a ver, déjeme ver. Acá lo voy a guardar en mi carpeta de proyectos, ya, porque debe estar en el proyecto. Un momento. Mm, proyectos, entro a Mayo, entro a Civil 3D, entro a modelo corredores. Acá dice corredor 01. A ver, espérenme. Ah, ya, acá lo, claro, canales modelo, guardar. Ya, esto de acá me va a servir como base para hacer los planos, ya en la clase de la semana, del día martes o miércoles. Teniendo esto, ya. Ahora, conectado, miren. Una vez conectado, puedo hacer lo siguiente. Puedo venir aquí y hacer igual el cambio. Al editor de geometría. Voy a hacer levemente acá una edición. Acá no, porque ya sabemos que acá está la parte de la intersección y no lo quiero valorar mucho. Aquí, ya aquí. Lo voy a hacer así nada más. Guardo y miren, esto puede hacerlo un modelador, ya, o perdón, el coordinador que maneja los ejes y demás. Por algún motivo le habrán dicho, ¿sabes qué? Acá hay algo que nos impide ir por esta zona, gira. O plantea un giro, o hace este giro en este PI, con una curva tal. Listo. Modificado esto, guardamos. ¿Ya? Y esto se puede hacer desde una carpeta compartida, por ejemplo, de Google Drive. ¿Ya? O también, claro, si es que su organización se lo permite, pueden tener una carpeta compartida en Google Drive que lo conecten a algo así. Miren, abajo yo tengo mis carpetas de Google Drive de todas mis cuentas, en donde tengo compartidas, creo que no tengo ninguna. Acá está, miren, de un proyecto que hicimos para Chincha, se trabajó en una carpeta. Esta carpeta contenía todos los archivos y cualquier cosa que se actualizaba y yo ruteaba aquí, automáticamente también me referenciaba en el dibujo, ¿ya? Esto, por ejemplo, acá, varios, como ven, esto depende de instalar Google Drive y tener una carpeta compartida. Si ustedes ahí ponen su carpeta de proyectos y también le dan acceso a cierta persona, cierto nivel de acceso a un modelador o un coordinador y demás, acá mismo lo pueden editar y luego ya cuando lo abren les va a ser similar a lo que yo tengo acá. Así. Al abrir les va a aparecer esto porque ya está ruteado dentro de esa carpeta que se puede manipular eh, desde el explorador de archivos de su computadora personal y sincronizar nada más. Y cuando sincronizan, miren, se va a mover, bueno, se mueve el hatch, ya siempre se mueve el hatch, pero el corredor sigue intacto, miren, el corredor es este. ¿Ya? De hecho, esto es una falsa actualización, ¿ya? Se mueve el hatch y el corredor aparentemente está como doble, miren, va por dos rutas, ¿ya? Pero eso es porque está desactualizado. Al actualizarlo, reconstruimos, y ahí miren, cambia. Y acá pasó esto por lo siguiente, a ver, ¿por qué pudo haber pasado esto? Miren, primera teoría. Uno, nuestra rasante, desde el archivo de origen,
solo ha estado diseñada para una longitud. Supongamos que esto ha medido de forma recta, supongamos que ha medido 1 kilómetro. Al ponerle una esquina, es cierto que aumenta la longitud y por ende esta parte de acá se queda sin definición en el eje vertical. Vamos a ver si la teoría es cierta cuando, a ver, cuando. Vamos a perfiles, voy a propiedades, supongo. Sí, propiedades. Miren, va hasta la progresiva 1700, ya 1700 y tanto. ¿Y esto cuánto tiene de longitud? 1700 también. Bueno, pero en definitiva es por algún mal planteo de definición acá del corredor, ¿ya? Entonces, esto vamos a intentar verlo en el Object Viewer aquí. Ajá, miren. Sí, es por la rasante, miren. La rasante no encuentra, bueno, el target de elevación se mantiene, miren. Por eso los muros se proyectan hacia arriba. Pero el target de rasante es el que está desactualizado. El target de rasante. Ya. En fin, ya. Acabo de poner control Z nada más porque ya conocimos cómo debemos interactuar. Pero claro que en un proyecto real no solamente manipulamos no solamente, perdón, aquí, no solamente variamos el eje, sino también que vamos a ver el perfil. Porque al cambiar la longitud del... ¿Ya está? Sí, ya está. Al cambiar la longitud del alineamiento también cambia el perfil que se va a requerir de acuerdo a esa modificación. Sincronizamos y se regresa. Ya luego voy a reconstruir nada más. Mírense. Apuesto que si lo cierro y luego lo abrí, por ahí se corrigen. Ya. Voy a poner control Z nada más. Control Z. Listo. Control Z y queda. Ya. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, la parte de la sincronización aparece cuando se ha modificado y guardado el alineamiento o algún elemento del cual dependa superficie o corredor en general. Aparece la ventanita inferior cada vez para ponerle sincronizar nada más, ¿ya? Y ese sería el tema del día de hoy. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Claudia, por cierto, buenas noches. Buenas noches, Sobre amigo. la sugerencia, ¿lo pudiste implementar? Sí, pero me siguió dando error. Ah, aún tienes error. Sí, Ok. le hice lo que me comentó, pero me sigue dando error. ¿Le pusiste el target que te pasé de la línea característica igual? Sí, si le pongo ese target, me, me pasa lo mismo. En el centro se une y me hace un corte ahí en el centro, en la curva. Incluso mayor que la que tenía cuando se lo envié por la tarde. Ah, ya, ya, ya. Entiendo. Ya ahí es probable que haya otro problema entonces. Tendría que revisarlo. Solo que en la mañana, perdón, en la tarde creo que lo revisé, no me acuerdo. No tenía tus subensamblajes. Ya. Ah, ya, Compárteme el archivo, por favor, pero con tus subensamblajes también para poder darle una mirada a ver mañana. ya, ahora mismo se lo envío entonces. Ya. El archivo, repito, y también los PKTs. Los pecados, ya. Sí. Muchas gracias. Ya listo. ¿Alguna consulta adicional los demás? Algo con respecto al proyecto final. No sé, aprovechen. Tenemos unos 8 minutos todavía. La asistencia, gracias. A ver, creo que no. Ah, yo también. Que entremos. Carlos. Ok. mm, Ya.
Listo. ¿Alguien más? Creo que Diego Alvarado, Diego Alvarado. Diego, ¿asististe ayer, creo? ¿O no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Jason. Sí, Creo que sí te había ayer. sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Italo Vargas, Max Aguirre. Ya, listo. Ok. Y con eso cerramos la sesión del día de hoy. Les recomiendo ir avanzando con su proyecto o ir mapeando o programándose cómo lo van a hacer porque van a tener dudas, ¿ya? Y después de terminar el curso, de terminado el día miércoles, puedo o no responder consultas dependiendo de mis tiempos, claro. Así que aprovechen al máximo el tiempo que tengamos aquí en el curso, ¿ya? Dicho esto, voy a pausar la grabación, bueno, voy a detener la grabación y hasta el día lunes. No se olviden de instalar, por favor, el Infraworks, ¿ya? Para el día lunes, para el ejercicio del día lunes, necesitamos el corredor creado y el subensamblaje. Ya, en base a eso vamos a manipular el federado con terreno y demás. Ya, y si pueden, trabajen en la superficie de átomo o de excavación. Igual lo vamos a ver el día lunes, no se preocupen.